Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Agradecemos que estén acompañándonos el día de hoy en este ciclo de webinar que se ha venido organizando desde el pasado martes 17 de noviembre y que vamos hasta el 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre, con este ciclo de webinars de centros de pensamiento. Hoy nos acompaña el profesor Winston Licona Calpe. El profesor es economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es doctor en Economía de la Escuela Superior de Economía de Praga, en República Checa. Actualmente profesor asociado de dedicación exclusiva de la Facultad de Administración, también del Departamento de Ciencias Humanas, Programa de Gestión Cultural y Comunicativa, coordinador académico, maestría en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor tiene en su perfil profesional experiencia académica, investigativa, en pensamiento crítico, estudios problemáticos del campo cultural, entornos y contextos de las organizaciones como realidad geoeconómica, geopolítica y geocultural con sentido interdisciplinar desde la cultura, experiencia en gestión de convenios nacionales e internacionales, diseño y dirección y coordinación de programas académicos de educación superior, dominio de procesos de acreditación. Hoy el profesor nos acompaña con un tema bien interesante, como lo es los centros de pensamiento en cultura, territorio y gestión. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y gracias a la Oficina de Extensión de la Universidad Sede Manizales por invitarme a dialogar con ustedes sobre este tema de los centros de pensamiento, particularmente del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. Adelante, ¿o sigo ya de una vez hablando? Claro que sí, profesor, adelante, bien pueda. Bueno, entonces voy a poner una presentación. Ahí está en pantalla, ¿sí? Sí, profesor, le confirmo, así es. Bueno, muchas gracias. Y un saludo a Telecafé, que veo que ha hecho presencia, y a todos los participantes de este diálogo, que trataremos sea lo más ameno posible. Nuestra propuesta es la creación del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión. Así lo hemos llamado, producto de la convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones y particularmente con la Escuela de Pensamiento, organismo que ha creado la Universidad Nacional de Colombia para ser partícipe en recomendaciones de política pública en diferentes sectores, ¿no? Particularmente nosotros entonces nos hemos dedicado, o vamos a dedicarnos, porque está de reciente creación, a producir recomendaciones de política pública cultural local. Para ello, pues hemos logrado ganar una de las convocatorias del año 2020 hasta el 2021-22, con la creación de este centro de pensamiento. Hemos logrado con este centro la participación de organizaciones tales como la Organización de Estados Iberoamericanos, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Business School CEIPA de Sabaneta, Caldas, el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, la Secretaría de Educación y la Casa de la Cultura del municipio de Villa María, Caldas, la Federación de Gestores Culturales Colombianos, la Facultad de Artes, que no aparece en esta diapositiva, de Artes de Bogotá, y estamos en conversaciones de la vinculación del Instituto Distrital de Artes y Dartes de Bogotá. También tenemos la participación de la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como podrán ustedes haber escuchado, hemos logrado una participación muy importante de diferentes organizaciones, tanto locales, nacionales como internacionales,
para dar paso a nuestro sueño de contribuir en la política pública cultural local. Este proyecto pues tuvo un equipo gestor, ¿no? Que es bueno mencionarlo para reconocer públicamente los aportes, como es del profesor Guillermo Dabracho, con las profesoras Paula Andrea Escandón, el profesor Luis Fernando Acevedo, Andrea Marulanda, Valentina Mejía, de la Facultad de Ingeniería, particularmente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. También pues el apoyo del profesor Fernando Parra, de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá, hoy en día director del Conservatorio Nacional de la Universidad, y del profesor Ángel Rodrigo Vélez, profesor de la Universidad Ceipa Sabaneta, y de Fernando Vicario Leal, asesor del área de cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. También tuvimos el apoyo de estudiantes un valioso muy importante que merece un reconocimiento, de estudiantes como ya egresada Diana Paola Díaz, Natalia Osorio, César Agudelo, Mauricio López, Lady Tatiana López y Ángela María Orozco. El centro de pensamiento pues surge ya, como he señalado, con estos acuerdos y firma de avales de todas las organizaciones que he mencionado. La característica de nuestro grupo pues es un trabajo interdisciplinar de investigación, formulación para la gestión de políticas públicas locales. Y estamos inmersos en el área estratégica de cultura, interculturalidad, arte y comunicación y nuevos lenguajes de la Escuela de Pensamiento. El Centro de Pensamiento en Cultura y Territorio y Gestión, pues como lo exigía la convocatoria, planteaba de que era fundamental generar en los territorios una investigación interdisciplinar para poder establecer problemas identitarios, problemas conceptuales de los métodos y procesos que se utilizan en los municipios en Colombia para el diseño de las políticas públicas culturales. He de anotar de que el problema de la política pública cultural en Colombia, pues si bien ha tenido unos desarrollos importantes después de la Constitución del 91, que da carta de existencia a Colombia como un país de diversidades, como un país hacia una mayor consolidación de un Estado social de derecho, con unas libertades religiosas, con libertades culturales y un reconocimiento de las diversidades que integran nuestro país. Por ello hemos visto con mucha inquietud y preocupación que esos enunciados de la ley, de la Constitución del 91, que da carta de existencia también a la ley 397 del 97, que permite la creación del Ministerio de Cultura, el cual ha tenido pues unos importantes desarrollos con la creación del Sistema Nacional de Cultura, con ahora recientemente pues con leyes como la que da carta de existencia a la Ley Naranja, a la economía naranja, que el nombre de naranja, pues yo no sé, la cultura para mí, y en esto quiero ser también polémico, no es simplemente naranja, para mí es más multicolor, se parece más a los arcoíris y a todas las posibilidades cromáticas que integran lo que se llamaría la vida cultural colombiana y el sistema cultural colombiano. Entonces, nosotros hemos diseñado pues esta propuesta acogiéndonos también a los lineamientos que enlacen con los objetivos del desarrollo sostenible, en donde se tenga en cuenta pues como elemento clave para la Universidad Nacional el hecho de ser Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, educativo y científico de nación. Entonces está en la tarea, llamémosla misional, de contribuir a articular, no solo articularse con los objetivos del desarrollo sostenible, sino también con los planes generales de desarrollo de nación y con los programas incluidos en el Plan General de Desarrollo de nuestra amada universidad. Digo amada porque estar en la Universidad Nacional de Colombia es un gran honor,
Yo vengo de, pues, después de muchos años, alrededor de 15 años de estar con la Universidad del Rosario y con circuitos de universidades privadas, como Universidad Externado de Colombia, la misma Universidad de los Andes, en algunas invitaciones. Por fortuna logré ganar el concurso de ingreso a la Universidad Nacional y eso me llena de orgullo y pues tengo que confesarlo porque es parte de mi ethos por el desarrollo de la vida cultural colombiana. Entonces, el centro de pensamiento pues tiene ese sentido de contribuir en esa articulación que decía de los ODS, del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes estratégicos de nuestra universidad. Y por eso hemos hecho una convocatoria a diferentes organizaciones que tienen cierta importancia y prestancia en Colombia y con las cuales pudimos de una manera más cercana llegar a acuerdos para dar carta de existencia a este centro de pensamiento en cultura, territorio y gestión. Y que claramente, como lo señala, pues nosotros nos alineamos con los objetivos estratégicos, los ejes de nuestra universidad, como lo dice ahí en la diapositiva, que es construcción desde el conocimiento de una sociedad flexible, sostenible y en paz, que se transforma y adapta permanentemente. Sabemos también y comprendemos este momento crítico que vive Colombia y el mundo, por primero, pues que siempre todo el mundo ya lo enuncia porque lo vive, y es esta lógica de la pandemia que nos cogió a todos, al pensamiento científico, a toda la ciencia del mundo en unas condiciones, podríamos decir, de desventaja, a pesar de tanto desarrollo del conocimiento, de tanto desarrollo tecnológico y de tantas intervenciones en la vida económica, social, política y cultural, y nos ha colocado a pensar de una manera mucho más propositiva y de una manera más integral de búsqueda de interrelaciones interinstitucionales para contribuir a cómo salir también de esta crisis. Y no solo de esa, sino también cómo Colombia vive en este momento un momento de conflicto bastante crítico, un momento de conflicto en donde todos los días hay muertes de líderes sociales, de maestros, como últimamente en los últimos días se han presentado, y que requiere pues entonces una mayor coherencia en los diálogos para la búsqueda de unos acuerdos que posibiliten que tengamos un país más amable, más bonito, si se quiere, en términos estéticos, más bonito en términos de armonía, sensibilidad, para la búsqueda también de una mayor inclusión, dado que nuestro país es uno de los países más desiguales de toda América Latina e incluso ya se atreve a decir del mundo. Los procesos migratorios de desplazamientos en nuestro país casi que se consideran como uno de los segundos países con mayor desplazamiento forzado en el mundo. Entonces, esto nos llama a ser mucho más consecuentes con los procesos de este proyecto cultural y colectivo de nación que señala nuestra Universidad Nacional de Colombia. Y esa lógica pues supone generar procesos de interculturalidad cada vez más asertivos en lógica de los territorios. Yo creo mucho, después de haber estado en algunas organizaciones también, en la necesidad de los fortalecimientos locales, de los fortalecimientos de las organizaciones locales, de las organizaciones de base en los territorios, que son las que día a día, a veces cuando no son aún formales, lo que hoy llaman los colectivos o los parches, que también cumplen una misión fundamental en los territorios por las cercanías que tienen con sus comunidades y que requieren apoyos en las orientaciones y en las destrezas para mejorar sus desempeños en el desarrollo cultural de los territorios. Por ello, pues entonces sí, este centro de pensamiento le hemos dado una estructura de centro con un comité coordinador colegiado, que es el que está allí, con profesores externos, con estudiantes asistentes, con
egresados, como decía, con organizaciones como la Corporación Casa de la Cultura de Villa María, la Secretaría de Cultura, repito, también de Sabaneta, el Instituto de Cultura de Manizales y la Organización de Estados Iberoamericanos, bueno, en fin, la sede de Orinoquía. Y nuestro gran propósito, pues, es poder impactar con nuestro proyecto de centro, generar recomendaciones de política pública cultural local en municipios como Sabaneta, en Bogotá. A pesar de ser una ciudad tan grande, pues creo que con la Orquesta Filarmónica, con la Facultad de Artes, con ahora, si se vincula a IDARTES, que estamos en ese proceso, podremos desplegar un trabajo interesante en Bogotá. Un solo ejemplo es que la misma Orquesta Filarmónica de Bogotá ya no solo actúa en el Distrito Capital, sino que tiene escenarios nacionales y está en un proceso interesantísimo de diseño de la política pública para el desarrollo de las artes de Bogotá. Este documento, que en su momento será lanzado al país y a Bogotá, será también uno de los instrumentos que con la Orquesta Filarmónica aspiramos a que sirva como ejemplo para que pueda replicarse en diferentes ciudades de nuestro país y particularmente en los municipios con los cuales hemos tejido y que estamos buscando ser partícipes directos en las recomendaciones y formulaciones de política pública cultural. Por eso ahí, como señala la diapositiva, pues Manizales, Villa María y Arauca a través de nuestra sede de la Orinoquía. Obviamente, pues el centro de pensamiento debe trabajar con unas miras muy precisas y por ello nuestro objetivo general trata de, como lo señala aquí, contribuir al diseño y formulación de política pública local. Hemos logrado integrar un equipo interdisciplinar que cada vez lo estamos perfeccionando en sus escenarios administrativos y operativos. Hemos generado entonces los nodos de Orinoquía, el nodo Sabaneta, el nodo Villa María, Manizales, el nodo Bogotá, el nodo Arauca, para poder dar curso a este sueño de intervención, de participación, de acompañamiento en los diseños de política pública cultural. Y por ello, pues, podemos decir de que contamos con un equipo interdisciplinar e interinstitucional y que como centro de pensamiento, pues, hemos estado ya desarrollando algunos eventos internos de reflexión conceptual, ya que contamos con antropólogos, sociólogos, economistas, administradores, psicólogos, que perfectamente todos los colegas tienen una profunda pasión por contribuir en la discursiva que implica entender y comprender la vida cultural colombiana y la vida cultural de los territorios, porque a veces con la cultura todo el mundo habla de ella, pero siendo un poco peyorativo o metafórico, la cultura es como la loca de la casa, ¿no? Todo el mundo habla de ella, todo el mundo especula de ella, todo el mundo se siente partícipe con ella, pero no hay quien la cuide, ¿no? A veces la misma sociedad dificulta en muchos escenarios la posibilidad de que se desplieguen las políticas públicas o viceversa, los mismos gobiernos locales pierden de vista la significación de la cultura como el elemento sustancial que le da sentido a todas las estructuras de organización social que se dan en las sociedades. Con esto quiero decir es que todas las instituciones que se construyen en la sociedad, en sus territorios, quien le da sentido y apropiación y pertenencia a esas instituciones es justamente la cultura. Sin embargo, a veces se considera que por un lado debe ir la economía, por otro lado debe ir la política, y entonces uno dice, yo con la política no me meto, porque la política es algo así contaminado y resulta que todos los asuntos de nuestra vida social, individual y colectiva son problemas políticos. Entonces, por eso es que nuestro objetivo está centrado en esa búsqueda de la formulación de políticas públicas en clave de relaciones, ahora como se llama, de ecosistémicas,
con otros ingredientes de sector, por ejemplo, educativo, el sector recreativo, el sector deportivo, los sectores económicos y los sectores sociales que integran todo eso, todo ese conjunto de elementos que dan cuerpo a los territorios. El otro elemento también clave es que, pues sí, no nos podemos quedar en unas visiones generalistas sobre el tema de la cultura, los territorios y la gestión, sino que debemos aterrizar para encontrar cuáles son nuestras formas de actuación directa. Por eso tenemos desplegado, estamos en ese proceso porque es de reciente creación, aportar en la investigación con el desarrollo de conocimientos de frontera en la gestión cultural a partir de los procesos comunicativos y prácticas sociales. También, pues, el otro objetivo de investigación, desarrollar un conocimiento de la innovación, del campo de la innovación y de la naturaleza interdisciplinar que implica lo cultural en los territorios. Como ustedes bien saben, no basta con lanzar unas opiniones sobre la cultura, porque cada discurso o cada concepción que se tiene de la cultura también parte de las diferentes orillas desde donde se mire. No es lo mismo como hablan los antropólogos acerca de la identidad o los filósofos acerca del concepto de la cultura o los sociólogos acerca de las relaciones que tiene la cultura, tanto como construcción individual como social. Y por ello, pues entonces es esencial ese proceso interdisciplinar para que los discursos sean cada vez más coherentes y no tan particularistas y unidimensionales. El otro, por supuesto, reflejo es que cualquier contribución que hagamos en Colombia, en los territorios locales, en lo que se llama la Colombia profunda, habrán de ser elementos claves que impacten todo el escenario nacional. Cada cosa, como decía Gabriel García Márquez en su momento, nuestro querido Gabo, en lo local está lo universal, no es que en lo global es que está lo universal. Por eso sus 100 años de soledad arranca de la particularidad de Macondo y ese imaginario territorial que construye Gabo con su imaginación prodigiosa, nos coloca en una condición de que ese realismo mágico, que también tiene mucho de realismo trágico, tiene un impacto y una relación directa con los pensamientos globales. Entonces, pues por eso nosotros pensamos que de lo que se trata es de poder participar en las formulaciones, tanto conceptuales como métodos y modelos e instrumentos que permitan contribuir, porque no podemos considerarnos tampoco los mecenas o los adalides de la política pública. Las políticas públicas se construyen desde abajo hacia arriba, no en los escritorios. Y se construyen es con las comunidades, no con los gerentes o con los grandes pensadores de sabios que a veces se considera que son los que deben dar las orientaciones. La cultura se debe a la sociedad y la cultura es una construcción social. Y es construcción social porque establece múltiples relaciones. Uno hoy en día podría definir la cultura ya no simplemente con discursos bastante abstractos como cuando uno dice la cultura es la dimensión simbólica, expresiva de la sociedad. Ya no basta decir eso. Hoy en día podríamos decir de una manera sencilla que la cultura es el contacto social. La cultura es la constructora de contacto social. Entonces, por eso, en estos objetivos tenemos que ser muy sencillos, que lo que se trata es de dinamizar y acompañar el mejoramiento de los procesos, porque ya las organizaciones culturales están allí trabajando desde hace muchos años con las uñas, con esfuerzos y con una pasión profunda, a pesar de que los recursos sean tan escasos para la vida cultural y para el sector cultural. Y es la misma gente la que genera sus formas de expresión y busca sus formas de recursos para dar cuenta de su activismo y de ese altruismo que acompaña el sentido de lo cultural. Eso no quiere decir de que entonces no tengamos en cuenta también toda la estructura de la cadena de valor, ¿no? De la cadena de valor que implica eslabones como creación, producción, distribución, circulación, consumo y algo muy importante que a veces se olvida y es la inversión que se hace en el sector cultural.
Con esta presentación quiero dejar claro también que a veces tenemos el imaginario de que quien invierte en cultura y quien es el mejor inversor es el gobierno. Eso no es así. Ya hay muchos estudios estadísticos que han mostrado que quien más invierte en cultura es justamente la misma sociedad. E incluso a veces muchos sectores privados con grandes inversiones en los desarrollos de grandes empresas. Lástima que muchas veces sea con una lógica muy monopólica o oligopólica para el desarrollo cultural, pero de todos modos hemos de reconocer de que hay grandes inversiones en el campo cultural y que hoy en día incluso rebasa la producción cafetera. Eso a veces parece mentira, que rebasa incluso las inversiones como en el sector minero, pero como lo cultural a veces no tiene los suficientes datos, ni hay un sistema nacional de información estadística rigurosa desde el Departamento Nacional de Planeación o desde el mismo Ministerio de Cultura o del mismo Ministerio de Hacienda, entonces se considera a veces que lo cultural es un aditivo, un sedazo, es recreación, es simple anécdota, es simple espectáculo, es simple Star System o sistemas de estrellas en los cuales eso es lo que sobresale. Entonces son importantes los artistas de reconocimiento nacional, Shakira, Maluma, etcétera, que pues pueden ser unos grandes representantes de expresiones culturales, pero que no dan cuenta de lo que representa la vida cultural colombiana, en mi opinión. Entonces, en eso tenemos que ser bastante polémicos y nuestro centro de pensamiento, y eso es una parte esencial de nuestra Universidad Nacional, que es construcción de pensamiento crítico. También quiero decir que el hecho de que exista un pensamiento crítico no quiere decir de que somos destructores de sociedad, como a veces también pretenden calificar a quienes tienen posturas críticas sobre el establecimiento o sobre las formas de gobierno, o sobre las formas de inversión en la vida cultural o en la vida económica colombiana. Hemos de aprender en Colombia de que tener pensamiento crítico es parte esencial de la construcción de la democracia, y no solo de la democracia, sino que es parte esencial de la vida social de nuestra existencia en el planeta. Y tener una visión crítica no supone consideraciones destructivas, sino todo lo contrario. Esto no es todo bien, como dice el pibe, y que cerremos los ojos o metamos la cabeza como el avestruz para esperar a ver qué acontece en nuestra vida cotidiana, sino que al contrario, tener pensamiento crítico es la búsqueda de soluciones, ante todo en una lógica de acuerdos e incentivos, a la manera como la pensadora Elinora Ostrom, premio Nobel de Economía, gran mujer que dejó, y gran intelectual que dejó su legado, QAPD, porque ya murió, pero que dejó un legado precioso como son los textos del gobierno de los bienes comunes, en el cual yo considero que la cultura debe ser considerada un gobierno de bien común. Y también otro libro precioso con un título sencillísimo que se llama Trabajar Juntos. Es decir, cómo aprendemos a trabajar juntos por encima de diferencias y cómo logramos en diferencia también alcanzar unos propósitos colectivos en la construcción de nación. Por eso ya cosas muy prácticas que estamos planteando desde nuestro centro de pensamiento es, primero, estamos trabajando en este momento hacia una caracterización de los territorios con los cuales tenemos relación, y pretendemos también la creación de la cátedra interdisciplinar itinerante en cultura, territorio y gestión, la cual trataremos de que llegue a todos los diferentes municipios con los cuales tenemos relación directa en este proyecto, o sea, Arauca, Bogotá, Manizales, Villa María, Sabaneta, Antioquia, y que ello sirva también de motivación para que podamos dialogar de una manera más amplia y reflexiva en otros municipios o en otras ciudades de nuestro país. Lo otro es que ya hemos iniciado los diálogos entre los colegas, no solo de la nacional, sino con las otras organizaciones, y a partir del 2021 estaremos desplegando diálogos con comunidades en esos territorios, con los artistas, con los
gestores culturales, tanto públicos o gubernamentales como privados y como comunitarios. Y por ello, finalmente, pues entregaremos con todo placer algunos textos elaborados sobre los problemas, sobre el tema de la política cultural. Entonces, diciendo de una manera sintética, aspiramos a construir los marcos conceptuales, en ello estamos, aspiramos a establecer los problemas base de la vida cultural en los territorios, en qué se adolece y en qué se ha sido asertivo. Por ejemplo, en este momento ya Sabaneta ha construido una política cultural muy interesante que vale la pena que Colombia la conozca. Ya ha sido un acuerdo de Consejo Municipal y también hemos logrado que también está en camino o está formulado en el plan de desarrollo de Villa María el diseño de la política pública cultural, a la cual aspiramos contribuirle en su diseño y despliegue. Es de reconocer también pues, que Bogotá tiene un músculo muy potente hoy en día. Quizás la Secretaría de Cultura de Bogotá invierte más en cultura que el mismo ministerio y que muchos departamentos de este país, no tanto por su tamaño, sino también por su comprensión de lo que representa la vida cultural para la relación directa con lo económico, con lo político, con lo social, con la salud, con la recreación, y por ello uno va observando cada vez mejores intervenciones y mejores acompañamientos en lógica de acuerdos con las comunidades en las localidades de Bogotá. Lo otro clave, pues, es que los sistemas de información cultural son muy limitados. Ustedes entran a las páginas de las secretarías de cultura o de las gobernaciones o de las alcaldías municipales, y en las que menos información encuentran es justamente en lo cultural. Ello desdice mucho de la significación y de la comprensión y de la visión que se tiene de lo cultural en los territorios. Entonces eso exige un ejercicio cada vez mayor de una revaloración, una reeducación y de una reconsideración de lo que representa lo cultural en los territorios. Fíjense que con la pandemia, a pesar de que el sector cultural ha sido el más golpeado, el primero en cerrarse y el último en abrirse, que todavía nos encontramos en una ausencia de vida pública cultural. Sin embargo, el esfuerzo de los gestores, de los artistas a niveles locales, a niveles regionales, a niveles nacionales, por generar activismo cultural, una muestra de ello es que uno entra a cualquier plataforma, Facebook, Instagram, el mismo chat, y encuentra Twitter, y encuentra unas ofertas permanentes de activismo cultural. Y a pesar de que la mayoría de actividades son gratis, acaba de suceder el Foro Mundial de Cultura y Arte promovido por la Alcaldía de Medellín, y nada menos que participaron 1.500.000 personas o interesados en ese foro. Eso muestra la dinámica que implica la vida cultural en Colombia y la significación de que por más pandemia que tengamos, que no es para entristecerse y no es tampoco para considerarla como algo pasajero y de recreo o de miedo, la actividad cultural no se ha paralizado. Entonces, pues, mis queridos participantes, en líneas gruesas, esto es lo que quiero mostrarles de la actividad que queremos desplegar con el Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión, y de esa articulación de esos tres conceptos claves para la vida social, política, cultural, económica de los territorios, sobre todo en clave de lo local. Pues sí, hemos logrado un auxilio, un aporte muy pequeñito, pero es para arrancar. Esperamos que podamos llegar a otros niveles de proyectos de mayor envergadura y de alcance
regional, local, para poder contar con un centro de pensamiento que, en mi opinión y en mi calidad de director en este momento del Centro de Pensamiento de Cultura, Territorio y Gestión, ha venido para quedarse desde la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en la Facultad de Administración, y que pensamos que somos capaces de crear unos relevos generacionales para que este centro de pensamiento perdure en el tiempo y cumpla una misión protagónica en la vida cultural de nuestros territorios. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Si le parece, disponemos entonces de este espacio, de este tiempo, por si alguien quiere realizar alguna pregunta, apreciación sobre el tema tratado hoy. Por acá nos saluda Miguel Hernández, nos dice buenas tardes, saludos desde el municipio de Puerto Santander. Bueno, un saludo a Puerto Miguel. Santander. Bueno, profesor, mientras de pronto alguien resuelve realizar una pregunta, yo quisiera también realizar una. El tema tratado hoy de cultura y territorio, usted mencionaba algo muy importante. En nuestra, quizás en cultura o idiosincrasia, pareciera que las personas confunden la cultura o la ligan necesariamente a la música, a personas notables, como usted lo decía ahora, el caso, digamos, de Shakira, de Maluma o cualquier otro artista. ¿Qué pasa con la cultura que tiene que ver, como hablamos hoy, precisamente el territorio? Lo que encierra un territorio, lo que es su propia cultura, con lo que ha venido, lo que han venido construyendo historia. ¿Qué pasa con eso? Que cada territorio, cada región lo sabe, pero pareciera no destacarse o no conocerse a plenitud en todo el territorio nacional. Bueno, un elemento clave es que, primero, la cultura no solo son expresiones artísticas, ¿no? La cultura, hay un ministro, creo que ya murió, francés, Jacques Lang, que decía la cultura es todo. Y uno se preguntaría, bueno, si la cultura no es todo, entonces, ¿qué es lo que no es cultura? ¿El mercado? ¿La economía? Como a veces se dice, es que una cosa es la economía y otra cosa es la cultura. La sola economía es un asunto de cultura. Primero que todo, porque la economía es un lenguaje. Segundo que todo, la economía es un conocimiento. Tercero que todo, la economía es el sustento del hombre. Como dicen, bueno, en genérico diría uno, la economía es el sustento del sujeto, para ser respetuosos hoy en día con los temas de género. Luego, la cultura es la transversal más importante de las naciones, en tanto es la que establece el diferencial de expresividad, ¿no? Empezando también por la lengua, empezando por las gastronomías, empezando por las formas de lenguajear de los idiomas, empezando por las formas de vestir, las formas de mirar, las formas de sentir. Cada sociedad tiene sus particularidades y entre esas particularidades están las multiplicidades de expresiones artísticas, dentro de las cuales se encuentra la música. Así como uno dice, la música pues es una de las expresiones artísticas claves de la vida, como lo es la literatura, como son las artes escénicas, como son las artes plásticas. Pero ya hoy en día el abanico de la cultura se ha ampliado todavía más. Hoy en día se está hablando de las gastronomías ancestrales, de las gastronomías regionales, locales. Se está hablando del turismo cultural, de la ecocultura y lo que se llama la green economy o la economía verde como elemento también sustancial del disfrute individual y social, del paisaje, de los colores de la naturaleza. En eso, en nuestro departamento, Caldas, en el cual pues me encuentro ahora, a pesar de que yo no soy caldense, pero como si lo fuera, veo uno mucha promoción del paisaje cultural cafetero como patrimonio inmaterial de la humanidad.
ve uno la programación de avistamiento de aves, que antes eso ni se consideraba, ¿no? De avistamiento del paisaje y de los nevados. O sea, el solo hecho de recrearlos, el ojo y nuestros sentidos, es un hecho cultural. Entonces, mi querido colega, sí, no es un asunto puramente de las expresiones artísticas, sino que es hasta de las formas de soñar, de pensar, de actuar, que son componentes y son producto de todos los niveles que integra hoy en día la cultura, que a pesar de que ha logrado pues un desarrollo impresionante también y que está paralelo a la vida de las tecnologías, porque hoy en día pues las tecnologías han logrado transformar todas las formas posibles también de expresión, que incluso con la pandemia, fíjense, estamos aquí en un webinar, que esto era impensable, que la realidad fuera transformada por la virtualidad y que la virtualidad fuera la realidad, ¿no? Cuando para uno la realidad es que si me hago así es mi piel, ¿no? Y resulta que hablar aquí ante una pantalla con unos colegas que nos están escuchando ya nos coloca en un trance de decir, oye, ¿es verdad que ese calvo está hablando? Pues sí, no, o es verdad, me digo yo, que esta gente me está escuchando, y resulta que entonces uno ya no sabe ni dónde empieza la realidad y dónde empieza y dónde termina, o dónde inicia la ficción, ¿no? Y si la ficción es más bien una realidad para saber lo terrenales que somos, como dice Arthur Clarke, uno de los pensadores de la famosa película y del famoso libro que se llama 2001, Odisea del Espacio. Entonces, la vida cultural es más allá integral de las expresiones artísticas, de las expresiones del patrimonio, de las expresiones materiales e inmateriales de la existencia humana y social, ¿no? Y eso es lo que se trata, de cómo ampliar nuestra visión como sujetos históricos, como ciudadanas, como ciudadanos, de lo que implica hablar de la cultura, porque a veces se cree que entonces la cultura es para los entendidos, para los que saben especular, entonces los filósofos, que esos andan por allá en la abstracción, y perdonen la actitud peyorativa, no andan en las drogas y se les permite, porque eso sí pueden especular de todo. Y los artistas entonces que se visten de una manera extravagante y uno a veces ni los entiende, pues no se trata simplemente de ese exhibicionismo o de esa consideración tan estrecha de lo que representa lo cultural en la vida de los territorios. Luego, concluyendo, la cultura es la esencia de los territorios, porque si hablamos de economía es un problema cultural. La sola palabra economía viene de oikos nomos, del griego, y oikos nomos quiere decir conocimiento de la casa. Y si seguimos así, la política es un asunto de la polis también griega, ¿no? Que la polis quiere decir construcción de ciudad, ciudadanía, y construcción de ciudadanía supone relaciones entre sujetos. Y esas relaciones entre sujetos es un asunto cultural. Entonces, no solo lo cultural es un problema puramente de expresiones, sino de actitudes y de pensamiento, porque como diría algún gran pensador, ¿acaso son las condiciones materiales las que nos determinan las maneras de pensar? ¿O más bien son las maneras de pensar las que determinan nuestras condiciones materiales? ¿Ah? ¿O es una condición de una relación integral en donde lo uno no es lo primero ni lo último, sino que son, como dicen, sine qua non, no puede existir la una sin la otra? Entonces no puede haber una sociedad sin cultura ni una cultura sin sociedad. Y no puede haber territorio sin cultura o cultura sin territorio, ¿no? Profesor, muchas gracias. Julián Andrés Nieto me dicen, felicitaciones al doctor Licona, muy relevantes las reflexiones que realiza al respecto del tema cultural. Pregunta, ¿el Centro de Pensamiento tiene proyectado realizar algún trabajo o actividad en pro de la consecución de recursos financieros públicos del Estado para fortalecer procesos culturales para Manizales y sus alrededores? Uy, lamento decirte que nosotros no somos un centro de apoyo, ¿cómo es? De beneficencia, ni somos un centro destinado a la consecución de recursos
para los proyectos culturales. Quizás generaremos búsqueda de recursos para los proyectos culturales del centro, por ejemplo, para el fortalecimiento de nuestra cátedra itinerante que aspiramos a que empiece a funcionar a partir a mediados del año entrante, porque requiere darle mucho contenido, requiere una estructura tanto de virtualidad como de realidad para poder operar. Estamos en el proceso del diseño de la web, ya pronto estará. Estamos en el proceso de estar en todos los circuitos de unimedios de nuestra universidad. Y lo concreto es que nosotros no estamos en la búsqueda de generar fondos financieros para la promoción cultural, porque entonces para eso constituiríamos el Fondo de la Promoción Cultural. Lo que sí podemos y estamos empeñados es en el diseño de las políticas públicas culturales locales que incluya entre uno de sus objetivos los temas de financiación. Por ejemplo, que los consejos municipales, en este caso el consejo, ya con la pregunta que hace la colega, que el consejo municipal, el consejo de Manizales, diseñe toda una estrategia y la establezca en la política cultural de Manizales, que está en proceso de elaboración, de construcción, diseñe una visión financiera que facilite, por ejemplo, formas de tributación generosa para quienes inviertan en el campo cultural, por supuesto, y eso tiene que ser un ejercicio tanto de los políticos locales como también de las agremiaciones culturales locales que sean capaces de poder originar diálogos que generen acuerdos con sector público, con sector privado, con sector comunitario, hacia la creación de un fondo, no con la clave, que ese es otro problema nacional, no con la clave de la rapiña, no con la clave de la ventaja, no con la clave del oportunismo para poder acceder a ciertos recursos a veces gubernamentales, porque somos amigos del alcalde o porque somos amigos del gerente del instituto o porque tenemos cierto contacto, que entonces eso lo que demuestra es que también la cultura no solo es todo pureza y todo candor, sino que también es la cultura de la corrupción, también es la cultura de la ventaja, que supone elevar a otros niveles las concepciones de lo cultural y las concepciones de lo que representa la gestión cultural en los territorios. Eso supone un cambio de mentalidades y de valores y de actitudes en Colombia, que en eso faltan muchos años para que tengamos unas actitudes mucho más iluminadas por una ética, iluminadas por una honestidad. Y en eso somos partícipe todos, porque echa la ley, echa la trampa, también porque si no nos apoyan, entonces despotricamos de todo, pero también las organizaciones culturales tienen que revisar sus contenidos, sus productos, sus formas de gestión para articular mejor intereses comunes en pro de los territorios locales. Profesor, muchas gracias. José Gregorio Quesada Santoyo nos saluda y nos dice: excelente tarde a todos desde la Preparatoria Regional de Colotlán, dependiente de la Universidad de Guadalajara. Ay, qué agradable que hayan conectores desde allí. Bueno, Un saludo muy especial, José Gregorio. Gracias por estar en este evento de webinar. Bueno, disponemos si tienen alguna otra pregunta, apreciación sobre el webinar que se ha realizado el día de hoy. Pues bueno, no, si ustedes me excusan, entro a clase en 8 minutos hasta las 9 de la noche, entonces ha sido un placer, queda la grabación, estamos atentos a través de la oficina de extensión, quienes lleguen a insinuar ideas, inquietudes, alguna comunicación con nuestro centro de pensamiento, pues estaremos atentos para generar una comunicación más fluida. Por lo Gracias, pronto, sí. quería decirles que sí, me tengo que preparar para la clase y continuar con nuestra labor.
Profesor, muchas gracias por su compañía, por transmitir su conocimiento. Saludamos por último a María Los Ángeles también desde Zacatecas, México, y les comentamos que este webinar mañana estará también subido en el canal de YouTube, por ahí mandamos el enlace. A todos, muchas gracias y profesor, muy amable por estar hoy con nosotros. A ustedes muchas gracias por esa iniciativa y por haberme dado la posibilidad de dialogar y de presentar algunas ideas sobre tan importante tema para la vida colombiana. Gracias.